del petróleo. Y mientras el gobierno usurpador de Nicolás Maduro anuncia ayer y hoy que vamos a romper relaciones con Estados Unidos, le seguimos vendiendo petróleo al único país que nos está pagando cash lo poco que estamos produciendo. Y se destinan dólares para rehabilitar las plantas eléctricas de La Habana, mientras que en Venezuela sufrimos de apagones. Y hablamos de soberanía nacional y nosotros hemos enajenado nuestra soberanía agroalimentaria porque estamos importando equivalentes en dólares 7.000 millones de dólares, y de cada kilo de alimentos que se sirve en la mesa de los venezolanos, por lo menos 700 gramos son importados. Hablamos de los pobres y resulta que en Venezuela los pobres son los que ponen los muertos. El año pasado hubo 16.700 homicidios en el país, y en lo que va de este régimen se han inventariado más de 170.000 homicidios, y ocupamos entonces el deshonroso quinto lugar como uno de los países más inseguros del mundo, a una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este país donde este gobierno habla de los pobres, de cada 10 homicidios o de cada 10 seres humanos que pierden la vida, 7 son menores de 30 años. Y estamos hablando entonces de las madres enterrando a sus hijos y de las abuelas enterrando a sus nietos, mientras el gobierno se ufana hablando de la revolución y de la paz, cuando más bien lo que ha hecho es intensificar una carrera armamentista, comprándole helicópteros, artillados y tanques de guerra a Rusia, y promoviendo relaciones internacionales que deshonran el gentilicio nacional. Cuando vemos a los líderes del actual gobierno retratarse con Lukashenko, como lo hacían con Saddam Hussein, como lo hacían o como lo hacen con Ahmadinejad o con factores comprometidos con el terrorismo internacional. Los pobres son los que están sufriendo las consecuencias del narcotráfico. Venezuela hoy es el país tránsito para que más del 50% de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela. Y hay denuncias que comprometen a las autoridades gubernamentales con el tráfico de droga. Ya Venezuela no es simplemente un tránsito, un corredor, es un centro de producción de droga. Y esto tiene que ver con la estabilidad, esto tiene que ver con el progreso, esto tiene que ver con la tragedia que nosotros tenemos que superar de un país que produce petróleo y que tiene las más altas reservas de petróleo del mundo, y tuvimos que abandonar los proyectos de conversión profunda de nuestros hidrocarburos porque nuestro dinero se regala, porque ya no hay capacidad para financiar todos esos desarrollos, porque Venezuela tiene hoy a la mitad de su población económicamente activa dependiendo de trabajos que no son de calidad, que no son empleos decentes, que tenemos un gobierno que habla en nombre de los pobres, que ha aplicado por 10 años continuos el control de cambio, y hoy Venezuela, que ha vivido un boom petrolero por 14 años, y por eso este populismo del siglo XXI con dólares a 100 o con barriles a $100 el barril, ha tenido que reconocer que se ha devaluado la moneda en 7 oportunidades. Se creó en nombre de la revolución el Bolívar fuerte, pero que de fuerte no tiene nada porque es una moneda que ha perdido su capacidad de poder adquisitivo. Y lo último que ha hecho el presidente usurpador es devaluar en 2 oportunidades la moneda, y el salario de los trabajadores, o sea de los pobres, ha sido reducido prácticamente a la mitad. Y se habla de los pobres y resulta que la inflación más alta del continente es la de Venezuela. El costo de la vida, al lado del desabastecimiento, porque tenemos que importar arroz cuando antes teníamos una producción excedentaria, porque tenemos que importar carne cuando antes nos autoabastecíamos, tenemos que importar café cuando antes en las montañas de Táchira, de Mérida o de Trujillo, los estados andinos de Venezuela, se sembraba y se cultivaba café no solo para abastecer la demanda interna, sino también para poder exportarlo a otros países.
Hoy estamos, para que ustedes lo sepan, importando hasta acero, porque las empresas de Guayana han sido prácticamente desvencijadas por estas acciones populistas, inspiradas en la demagogia. Y por eso hablo de la vida. Yo no vengo aquí a pedirles clemencia en nombre de Venezuela, pero sí les vengo a pedir solidaridad para un pueblo que siempre fue consecuente con la lucha por la libertad, con la lucha por la democracia,